En 2023, uno de los factores más influyentes en el precio del oro ha sido la política de la Reserva Federal y su impacto en el dólar estadounidense. A pesar de la fuerte recuperación del mercado laboral de los Estados Unidos durante este año y los síntomas de debilitamiento de la inflación, se espera que la Fed aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos al finalizar su reunión de este miércoles. Este ajuste de las tasas de interés puede tener un impacto significativo en el oro, dependiendo del discurso de su presidente, Jerome Powell. En este video vamos a explorar la situación actual del mercado del oro y desde una perspectiva técnica analizaremos la posible dirección de los precios en lo que queda del año. Veamos el oro frente a los principales activos del momento. Por una parte, tenemos el Standard & Poor's 500, acciones americanas, y por otro lado, tenemos bonos del Tesoro americano de 10 años. En el caso de las acciones, este año ha sido un muy buen año, llevan más del 18% de crecimiento en lo que va corrido del año, y por el momento las tasas de interés, aunque no están en el máximo del año, sí estamos bastante cerca. Los bonos han tenido bastante movilidad, pero influenciados por los datos de inflación han vuelto a subir, además de que los datos económicos también se han portado muy bien, razón por la cual la Reserva Federal sigue teniendo espacio para mantener sus tasas altas. Por otro lado tenemos el oro y el índice del dólar americano, el dólar que ha incrementado la volatilidad en los últimos días. Observen que parecía que iba a romper la figura de 100, pero se detuvo e incluso observen que ya está por encima de 101 nuevamente. Ese 101 fue un piso muy importante entre los meses de abril y mayo y ahora vuelve a retomar su importancia antes de la reunión de la Fed. Y por otro lado tenemos el oro que había repuntado desde el mínimo de junio 29, pero está prácticamente en la mitad del rango entre 2000 y 1900, a la espera de algún evento que haga que su precio se mueva en cualquiera de las dos direcciones. Por ahora se ve claramente que la correlación principal la está teniendo el oro con las tasas de interés, que tal vez que desde el año pasado es probablemente lo que más ha influenciado el precio de este commodity, y prácticamente todo el año ha tenido una correlación importante con el dólar. Correlación que es inversa porque cuando las tasas suben, el oro tiende a caer. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Un aspecto clave de incertidumbre para los operadores es lo que los principales bancos centrales señalen con respecto a sus planes para futuros aumentos de tasas. Los precios futuros de los fondos de la Fed indican que se espera que el Banco Central anuncie una pausa extendida en su ciclo de aumento de tasas después del aumento del miércoles. No obstante, considerando que la inflación en los Estados Unidos sigue manteniéndose por encima del objetivo anual de la Fed, el banco aún podría señalar al menos un aumento adicional de la tasa para este año. Pero una amplia mayoría de los operadores anticipa que la Fed incrementará las tasas en 25 puntos básicos, lo que podría revivir las preocupaciones sobre una posible recesión a pesar del sólido crecimiento económico de los Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años reflejan este sentimiento, ubicándose de nuevo por encima del 3.80 a 3.874, mientras que los rendimientos más sensibles a las tasas se sitúan cercanos al 5%, en el 4.89. Por otro lado, se espera que el Banco Central Europeo mantenga una postura restrictiva cuando se reúna también esta semana, mientras que el Banco de Japón probablemente continuará con su política monetaria ultra flexible después de su encuentro. El problema para el oro es que el aumento de las tasas de interés son malas noticias para este tipo de activos que no generan rendimientos, dado que incrementan el costo de oportunidad de mantener el oro en lingotes. El 2022 fue un fiel reflejo de esta situación, limitando las ganancias del precioso metal incluso en la primera mitad del 2023, lo que evitó que el precio superara el máximo histórico durante el mes de mayo. Por el momento, no hay una señal clara que nos dé una perspectiva positiva para los precios del oro en el segundo semestre, especialmente teniendo en cuenta que las tasas de los Estados Unidos probablemente se mantendrán altas durante el resto del año.
De hecho, el dólar estadounidense se fortaleció frente a las principales monedas después de que los datos económicos continuaran demostrando la resistencia de la economía en comparación con sus pares. Y con el consenso generalizado de que la Fed aumentará las tasas y proporcionará más indicios de que podríamos estar cerca del final del ciclo, es de esperar que cualquier movimiento contrario al esperado aumentaría dramáticamente la volatilidad de los mercados. Sin embargo, si se cumple la expectativa del mercado y la Fed da señales de estar llegando al fin del presente ciclo de ajuste monetario, el metal amarillo podría retomar su camino hacia la recuperación de los máximos históricos. En caso contrario, es muy probable que veamos un retroceso y que el oro continúe operando en el rango de $1.900 a $2.000, pero esto dependerá de la dirección que tomen el dólar y las tasas de interés. Por otro lado, si en los próximos días retornan la incertidumbre económica y los temores de una posible recesión se renuevan en lo que queda del año, es muy posible que esta sea la situación que impulse al oro a superar los máximos históricos, reafirmando su posición como alternativa de refugio. Analicemos el punto de vista técnico y consideremos las posibles fluctuaciones del precio del oro para los próximos días. Pero antes de pasar a la plataforma de Capital.com, echemos un vistazo a algunos niveles clave que deberíamos tener en cuenta. Como primer soporte tenemos 1944, que es la media de 50 días. Luego tenemos 1918, que es la media de 200 días. Y por último, 1892, que fue el mínimo que hizo en junio 29. Como primera resistencia tenemos 1970, que es la media de 100 días. Luego tenemos 2000, que es la figura psicológica. Y por último, 2062, que es el máximo del año. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos 1944, que es la media de 50 días. Luego tenemos 1918, que es la media de 200 días. Por último, el mínimo que hizo en junio 29, que fue un poco por debajo de la figura, 1892. Como primera resistencia tenemos la media de 100 días, que está en 1970. Por supuesto, luego tenemos la figura psicológica de $2.000. Y por último, el máximo del año, que está en 2062. Es claro que el oro viene en una escalada alcista desde octubre del año pasado. De hecho, tenía un canal aquí bien interesante, pero en el mes de junio hizo esta ruptura del canal y fue a visitar la media de 200 días. Y nuevamente parece estar caminando al alza, como ustedes pueden ver acá, en un pequeño canal. Y vamos a ver si por acá en los máximos históricos vuelve a meterse en el canal anterior. Pero dependerá en gran medida de las señales que dé la Fed, si va a seguir aumentando tasas o no, al tiempo que el comportamiento del dólar. Y si se consolida este movimiento en el que está queriendo rebotar de la media de 200 días, incluso superando la media de 50, si supera la media de 100 que está muy cerca, 1975, hay una alta posibilidad de visitar 2000 e incluso ir al máximo histórico. Así que para el segundo semestre me gustaría estar largo por aquí, por encima de esta media de 1950, la media de 50 días, con un stop de $20 aquí por debajo de la media de 50 a 1939, con la idea de hacer un trade con riesgo retorno de 1 a 4. Es decir, en camino a visitar el máximo histórico, vamos a visitar 2040. Yo me saldría antes simplemente por disciplina y tomar la utilidad. Pero sí creo que las cosas están dadas para que en el segundo semestre volvamos a ver los máximos históricos. Y si nos montamos por aquí, por encima de 2080 en este canal, incluso podríamos ir hasta 2200. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.